Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Por supuesto, una semana muy importante para Venezuela, una semana en la que hemos vivido muchísima incertidumbre, comenzado a vivir muchísima incertidumbre en torno a qué es lo que puede ocurrir este próximo 1 de mayo. Pero fíjense que realizando, como siempre, nuestra revisión de los puntos que queríamos presentar el día de hoy, nos dábamos cuenta que hay dos caras de la moneda en nuestro continente. Y digo dos caras de la moneda porque si bien la mayoría de los países que conforman al continente americano, desde Canadá hasta la Patagonia, están a favor de la democracia, están a favor del cese de la usurpación, en el caso del régimen de Maduro, por poner un ejemplo, hay otros países que afortunadamente son minoritarios, pero no por ser minoritarios dejan de ser lo suficientemente dañinos como para prender las alarmas internacionales. Y por supuesto, estoy hablando de Nicaragua, estoy hablando de Bolivia, estoy hablando de Cuba y también de Venezuela. Son 4 países que se han encargado de arrinconar a su pueblo, a cada uno de estos pueblos, de quitarle los derechos, y no solamente quitarles los derechos, sino que además con cifras concretas vamos a estar hablando de presos políticos, de asesinatos, en fin, todo lo que ya ustedes conocen. ¿Por qué quisimos traer esto? Bueno, porque muchas veces nos concentramos en un solo punto. Por ejemplo, hablar del caso venezolano que nos ha topado los últimos 3 meses, pero no nos damos cuenta que alrededor sigue avanzando el comunismo en el continente, haciéndole profundo daño a nuestros hermanos nicaragüenses, cubanos, etc. Y por supuesto, lo ideal es que nosotros como latinoamericanos, como hispanoamericanos, veamos a una América ahora como está siendo enfocada gracias al apoyo de Elliot Abrams, por poner un ejemplo acá en los Estados Unidos, en la que entienden que el resolver el problema del comunismo en Venezuela, el resolver el problema de la tiranía de este estado criminal que está instalado en Venezuela, pasa por resolver el problema de sus aliados, entendiendo a la tiranía de Cuba, a la de Nicaragua, al apoyo de Rusia, al apoyo de Irán, entre otros, Siria, entre otros. Entonces, ¿qué mejor manera para entender ante qué monstruo nos estamos enfrentando que revisar con detenimiento por dónde está caminando los países que están bajo la izquierda en América? Por ejemplo, Human Rights Watch denunció durante esta última semana, la pasada y esta que comienza, denunció cómo en Bolivia el régimen, porque es un régimen de Evo Morales, y por qué digo que es un régimen, porque aunque fue electo originalmente, pues ahora no solamente pretende, está encaminado completamente a una reelección totalmente inconstitucional, por encima del propio referéndum que él promovió, pensando que los bolivianos lo apoyarían, y resulta que los bolivianos le dijeron no queremos que vayas a una reelección. Aún así, Evo Morales decidió bypasearse al pueblo de Bolivia, y a través de la Corte o el Tribunal Plurinacional de Bolivia procuró a través de los magistrados emitir una nota, emitir una orden judicial en la cual pues se le garantizaba el derecho a Evo Morales para poder ser reelecto. Bueno, el hecho es que esto no quedó hasta allí, con esa resolución es el nombre correcto, sino que pues Human Rights Watch ha denunciado una embestida contra la independencia del Poder Judicial en Bolivia. Si ya estaba lo suficientemente afectado, ahora imagínense lo que significa esto, y ya les voy a la práctica. El hecho es que se ha destituido de manera arbitraria y sistemática desde el 2017 hasta la fecha, no se han detenido. El régimen de Evo Morales ha destituido al menos 100 jueces del sistema judicial boliviano. Por supuesto, insisto, ¿por qué es importante destacar esto? Porque vamos a ver que se está haciendo en conjunto, porque si algo se está procura Daniel Ortega, Evo Morales, Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro, es
permanecer en el poder. Es un poco la visión de la Guerra Fría, aquella Guerra Fría cubana en la que decían los Castro que había que resistir para permanecer en el poder. Esa es la visión que han venido manejando y por supuesto vamos a la práctica. ¿Cómo se está implementando en todos y cada uno de estos países que están lamentándolo tristemente bajo el yugo de la izquierda? Entonces Evo Morales se ha encargado de destituir a al menos 100 jueces. Por cierto, Claudia Aldunate nos saluda desde Bolivia justamente y dice, hablando de comunismo, saludos desde Bolivia, las elecciones serán en octubre. Flor Parra también con nosotros, dice Venezuela en un peligro que compromete, es un peligro que compromete a la región sin duda alguna. Ivonne Aristigueta con nosotros. Claudia Aldunate dice, habilitó la Constitución para su reelección al Poder Judicial, pues está a su poder, nos comenta Claudia Aldunate, que de hecho nos acompaña, si mal no recuerdo, desde Cochabamba en Bolivia. También Jesús Alberto Sanoja nos acompaña desde Buenos Aires, Raquel desde Australia, Mónica desde Paraguay. Muchísimas gracias a todos por estar conectados y también a los que están conectados en Instagram. Compartan con nosotros su opinión, la vamos a estar leyendo pues apenas nos escriban. Igual ustedes que están conectados en el Facebook Live, apóyennos compartiendo el programa del día de hoy. Bueno, la oposición boliviana, y no solamente la oposición boliviana, sino además el propio Human Rights Watch ha pedido que intervenga la OEA. No sé hasta qué punto en términos efectivos va a lograr intervenir la OEA en todo este tema después de haber visto o vivido lo que nos ha tocado en el caso de Venezuela. Pero el hecho es que se trata de una reforma judicial que estaría de manera sistemática, insisto, debilitando el Estado de Derecho. Se trata de cambios además ordenados por un consejo de la magistratura en Bolivia. Y escuchen con muchísima atención lo que les voy a comentar. Este consejo de la magistratura está conformado por 3 magistrados, 2 de los cuales fueron exfuncionarios del gobierno de Evo Morales. Además, ahí se incluiría al presidente del Consejo de la Magistratura. Es decir, esto es una práctica común, no estamos diciendo ninguna sorpresa. Lo que sí quisimos fue traerlo acá para que tuviésemos la oportunidad de ver cómo hay un guión común entre los países que están bajo las dictaduras de la izquierda en América Latina. Por ahí Marisela Manzano nos dice, tiranía de Venezuela es la peligrosa para toda América Latina, hay que execrarla y proponérselo para evitar que siga extendiéndose. Requerimos de tanta, requerimos que tanta tiranía y comunismo, pues que siga haciéndole daño a los pueblos, dice Marisela Manzano. Lina Escobar también con nosotros, nos está saludando, evitándolo, dice, gracias por la corrección, Marisela. También Berta María Araujo nos acompaña, Arsenia Prieto también nos saluda desde Instagram Live. Bueno, entonces les comentaba, 3 magistrados de este Consejo de la Magistratura, de los 3, 2 exfuncionarios de Evo Morales, uno de ellos ahora es el presidente del Consejo de la Magistratura, para que veamos cómo funciona la cosa. Evo Morales, para los que no le han seguido la pista, a este señor se le ocurrió la osadez de decir que la separación de poderes es un invento del imperio norteamericano. Y lo estamos viendo en la práctica, cuando se encarga de designar sus magistrados, cuando se encarga de limpiar el poder judicial para su propio beneficio. No me paro allí, continúo. Esta reforma judicial además está conformada o está liderada por 9 miembros, de los cuales 5 son partidarios de Evo Morales o incluso han sido funcionarios designados por el propio Evo Morales. Insisto, una perla hablando de Bolivia para entender qué está ocurriendo en el continente. De Bolivia saltamos a Nicaragua, que en términos de violencia, por supuesto, no se puede comparar. Con el único país con el que se puede comparar Nicaragua en términos de violencia es con Venezuela. Vamos a hablar de esto. En Nicaragua se acaba de cumplir 1 año de las protestas que iniciaron el pasado 19 de abril del 2018. Esas protestas iniciaron a partir de una reforma al sistema de salud, al Seguro Social de Nicaragua, en el cual ponían una mayor tasa impositiva y disminuían los beneficios, incluyendo los de la tercera edad. Un país tan comunista como el venezolano, pues imponiendo medidas que desfavorecen a la población nicaragüense.
Eso lo destaco porque tampoco, o muchas veces nos pasa por encima y no nos damos cuenta. El pueblo nicaragüense, después de 11 años de letargo, decidió salir a la calle a protestar en contra de esta reforma. Y fue brutalmente enfrentada por la Policía Nacional Nicaragüense, principalmente en Managua, en otras ciudades de Nicaragua también, pero principalmente en Managua, la Policía Nacional Nicaragüense, y también los grupos paramilitares, llámese las juventudes sandinistas, por ejemplo, que viene a ser algo así como los colectivos en Venezuela. Bueno, resulta que en Nicaragua pues se han encargado de no solamente enfrentar con muchísima violencia a los opositores que decidieron no salir de las calles, es decir, mantenerse hasta que caiga el régimen de Ortega, sino además estos grupos paramilitares y la policía ha detenido a al menos 800 personas, de los cuales se consideran, bueno, prácticamente son los 800, son 779 presos políticos certificados en Nicaragua. Unos presos políticos que constituyen la principal moneda de negociación en Nicaragua, porque si ustedes me preguntan cuál es el estatus de lo que ocurre en Nicaragua, se lo respondo. El estatus es el mismo al que tenía Venezuela hace 4 o 3 años. ¿Cuál es? Bueno, están en una mesa de negociación en la cual está interviniendo la OEA, en el cual está interviniendo el Vaticano, y están tratando de llegar a un acuerdo entre la Alianza Cívica y el régimen de Ortega. Número 1, para liberar a los presos políticos, que por cierto fue un compromiso firmado, suscrito el 20 de marzo pasado, pero que no los han logrado liberar. Y número 2, por supuesto, ir a un proceso de democratización del país, cosa que sabemos que tampoco va a ocurrir si se sigue copiando exactamente el mismo guión que se ha manejado en Venezuela. Entonces son 779 presos políticos en Nicaragua, cumpliéndose un año de las protestas del pasado 19 de abril. Ahora, ¿cuál es el saldo en concreto? Bueno, en solamente un año de protestas en Nicaragua han muerto 325 personas en manos del régimen de Daniel Ortega y Rosana Murillo, su esposa y vicepresidenta. Han muerto 325, hay al menos 4.000 heridos, hay al menos, como les había comentado, 800 detenidos. Y sin duda alguna, después de entender que aún firmado este acuerdo para liberar a todos los presos políticos, esto no va a ocurrir, los principales líderes de la Alianza Cívica, recordemos que estamos hablando de los países que conforman el comunismo, la izquierda en América, la oposición conformada en Alianza Cívica lo ha dicho claramente. El régimen de Daniel Ortega no va a liberar la totalidad de los presos políticos. ¿Por qué digo la totalidad? Porque ellos manejan algo que llaman el efecto de la puerta giratoria. ¿Qué es el efecto de la puerta giratoria? Imagínense en un banco, así como van saliendo presos políticos, van entrando, se van reciclando los presos políticos y se van a quedar como mínimo con unos 100 presos políticos en Nicaragua. Esa es la información que se ha revelado en los principales medios de comunicación, para utilizarlos hasta el final como vía para mantener un canal abierto de negociación, para mantenerse en el poder. Insisto, la negociación aquí no es para resolver los problemas de Nicaragua. Igual en el caso de Bolivia, en el caso venezolano, no. Aquí la negociación es única y exclusivamente para permanecer en el poder. Por eso es que no hay negociación posible ante toda esta tiranía que ha tomado al menos estos 4 países. Por ahí nuestra querida Lina Escobar dice, claro que Evo Morales también dijo que los americanos eran calvos por comer mucha carne. Rosina Calcina con nosotros, también Carmen Vecchio, también Flor Parra dice, no creo en el diálogo con estos personajes, eso solo hace que tomen oxígeno para continuar abusando del pueblo. Muchísimas gracias, por cierto, por compartir el programa y también por escribirnos a través de nuestras distintas plataformas. Sigo más adelante. Les hablaba entonces de este acuerdo del 20 de marzo, Alianza Cívica, estuvo la OEA y el Vaticano como testigos, en el cual
Daniel Ortega aceptó, luego de la presión internacional, liberar a los 779 presos políticos. No ha liberado ni a uno solo. Sigo adelante. Otro elemento que dicen, por ejemplo, una de las cosas que quieren evitar con la liberación de estos presos políticos es que potencialmente puedan calentar de nuevo la calle de Managua y de las principales ciudades del país. Y pues los líderes opositores dicen algo que coincide con los principales juristas en Venezuela. A los presos políticos en el país no les aplicaría penas alternativas como casa por cárcel o reducción de pena o sobreseimiento. A los presos políticos en nuestros países, incluyendo a Cuba y a Venezuela, lo que les toca es una anulación del juicio. Eso es lo que corresponde. Cuando logremos rescatar la dictadura, no es que van a ser enjuiciados y se determinarán las culpabilidades o no de aquellos que están hoy día tras las rejas, luego de haber sido detenidos por los grupos represores de estos países, sino que tienen que ser anulados sus juicios políticos de absolutamente todos los que están, digamos, que han pasado por las mazmorras en nuestro país. Insisto, estamos haciendo un paralelismo entre Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela, para que veamos que el guión es exactamente el mismo. Y justamente hablando de Cuba, uno de los elementos que queríamos compartir con ustedes, que queríamos destacar, tiene que ver con una serie de denuncias publicadas en la principal red social, Twitter, por la bloguera Joanny Sánchez, que ella hablaba sobre largas colas, escasez y peleas para conseguir la comida en Cuba. Y es que si algo sabemos es que el principal país afectado por la crítica situación que se vive en Venezuela es Cuba. Por eso es que tiene que jugárselas de cualquier manera para mantener al régimen de Maduro en pie. Por eso tienen al menos 20.000 funcionarios cubanos trabajando en Venezuela. Entonces, por ejemplo, nos comenta esta reconocida bloguera que el régimen de los Castro, hoy día en manos del Partido Comunista Cubano y de Miguel Díaz-Canel, evita, ellos le llaman oficialismo, tal cual como ocurre en Venezuela, evita la palabra crisis. Ellos tratan de sacarla del vocabulario, del diccionario del régimen, y mencionan a este momento como un momento de tensión financiera o momentos de sacrificio. Esa sería la manera de adjetivar la crítica situación que se vive también en Cuba. ¿Por qué existe esta situación en Cuba? Bueno, porque ya no pueden recibir el petróleo que recibían, no reciben la cantidad de recursos que recibían por parte de Venezuela, y no hay ningún tipo de escenario, ni por más remoto posible, positivo, de cara a lo que ha significado el absorber los ingentes recursos que tuvo Venezuela en su oportunidad y que hoy, lamentándolo mucho, no contamos con ellos. Por ahí Claudia Aldunate dice, respondiéndole a Lina, la frase era por tomar, Coca-Cola, el pollo. Vamos a ver, más abajo dicen la anulación por cuanto no hay ningún crimen, solo por pedir libertad. Correcto, es que hay que anular todos los procesos judiciales en contra de nuestros presos políticos. Sigue un poco más adelante, Flor dice la aplicación del plan de la patria en la región. Raquel desde Australia nos dice, se le anula el juicio, pero jamás los traumas que ellos y nosotros vivimos, todo se paga. Bueno, Raquel, luego vendrá un tema de reparación de víctimas que sin duda alguna se tendrá que vivir. Lo lamentable es que es el país quien tendrá que reparar, no serán estos individuos que por supuesto ojalá y paguen sus condenas lo suficientemente grandes como para hacer justicia, pero en paralelo el país como institución, como Estado, va a tener una responsabilidad con todos aquellos asesinados, aquellas ejecuciones extrajudiciales, aquellas personas que perdieron la libertad. Yo tengo un caso, el de Joshua Holt, ustedes recordarán, el misionero mormón norteamericano que fue detenido en Caracas y estuvo 2 años tras las rejas del SEBIN junto a su esposa. La madre de Joshua Holt estuvo pues luchando sin cesar, logró llegar a la Casa Blanca, logró mover todas las influencias para conseguir la liberación de Joshua Holt. Incluso llegaron a reunirse con Donald Trump
tuve oportunidad de conversar con ella en un par de ocasiones y además de denunciar esto públicamente, bueno, finalmente logró la liberación de Joshua Holt. Lo que es lamentable es que a escasos, si mal no recuerdo, 5 meses después, la madre de Joshua Holt murió de un infarto. Una mujer joven, una mujer rozagante, pero que se desgastó la vida como un mártir, la entregó para rescatar a su hijo. Esa es la realidad. Así que son víctimas del régimen de Maduro y solamente estoy contando una anécdota de todo lo que ya ustedes conocen y han escuchado. Por ahí nos saludan desde Chile, dice: así es, noticias claras es lo que necesitamos en estos momentos, nos comentan. Muchísimas gracias a todos los que están conectados en este momento. Les recuerdo que en apenas minutos, en 5 o 6 minutos, vamos a tener junto a nosotros en Instagram Live al concejal en el exilio del municipio de Naguanagua, en Carabobo, Tomás D'Ángel, con quien vamos a estar hablando justamente sobre lo que ocurre con el drama venezolano en la frontera. Y justamente entrando al tema venezolano, quería destacar algunos elementos. Lo primero es entender lo que significa esta nueva acusación del régimen de Maduro, la cual ha sido consignada ante la Fiscalía General. Ninguno goza de ningún tipo de legitimidad, hay que destacarlo, pero aún así lo están haciendo, en contra de todos los representantes en el exterior de Juan Guaidó. Estoy hablando de todos los embajadores. La propia Asamblea Nacional ha denunciado públicamente esta persecución del régimen contra los embajadores de Guaidó. Tratan de criminalizar a quienes luchan por el cese de la usurpación y pues se agrega además a toda esta tragedia venezolana la denuncia verificada por parte de nuestra colega periodista Sebastiana Barraez, que nos habla sobre la construcción de esta supuesta celda en Fuerte Tiuna. Sería la única manera, un fuerte militar para poder separar al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, del pueblo venezolano. Y no solamente hablan de Guaidó en esta celda que preparan desde hace más de un mes y medio, sino que también están hablando de uniformados disidentes. Y cierro nuestra transmisión del día de hoy en Facebook Live. Cerramos en Instagram y volvemos a salir al aire con Tomás D'Ángel. Con unas declaraciones que estuve revisando con muchísimo detenimiento de Julio Borges. Ustedes saben que Julio Borges es aparte de asesor de Juan Guaidó, es el embajador de la coalición venezolana liderada por Guaidó en el Grupo de Lima. Hay cosas que me parecen interesantes, sin necesariamente estar de acuerdo con Julio Borges. Él dice que las sanciones petroleras, que la presión internacional y que el colapso económico definitivamente expulsarán al régimen actual. Él dice que no pasa este año antes de que salga el régimen de Miraflores. Me encantaría conocer su opinión al respecto. Habla, por ejemplo, de un estancamiento político por parte del chavismo en Venezuela, que da signos y estoy citando textualmente, que da signos del fin de Maduro, el signo del fin del chavismo en el país. Nos dice Nancy, nos pregunta si es asesor de Juan Guaidó. Pues sí, funge como asesor de Juan Guaidó. Por ahí Ninosca nos dice: saludos desde Maracay, Venezuela, sostiene la economía de Cuba. Correcto, esperemos que no. A ver qué dice: esperemos que eso se acabe pronto, sin duda alguna. Vamos a ver qué nos tienen por acá en nuestras redes, en Facebook Live. Nos saludan. Arsene dice: ya el socialismo va bien duro por España. Y eso fue que, a eso fue Sánchez a Cuba ayer. Se volvió a demostrar que la culebra se tiene que matar por la cabeza. La verdad da miedo. ¿Qué te parece? Bueno, bien complicado. El tema de Cuba, sin duda alguna, es un tema que nos interesa a todos. Por ahí dice Lina Escobar: y Soros detrás de eso. Andrés Martínez Requio también dice: ¿será verdad de la marcha sin retorno? Bueno, mucha expectativa con respecto a esta marcha del 1 de abril. De mayo. Pero bueno, continúo acá para ya luego darle el pase a Tomás D'Ángel, insisto, concejal del municipio de Naguanagua en el exilio, que va a conectarse con nosotros desde, si mal no recuerdo, desde Cúcuta. Va a estar transmitiendo con nosotros a través de Instagram Live. Los que están en Facebook, les invito en solo 5 minutos a ir a mi cuenta Vladimir Kislinger en Instagram para que puedan ver esta conversación que voy a tener con el concejal Tomás D'Ángel. Bueno,
Dice este señor Julio Borges, que insisto, ha sido uno de los que principalmente he criticado, habla de una división concreta, cosa con la que coincido, y una división interna. Habla de fracturas dentro del estamento político y de las Fuerzas Armadas, por eso que se le está pidiendo fidelidad y lealtad al chavismo en Venezuela, cosa que veo cada vez más difícil de poder cumplir. Y por supuesto, Maduro siguiendo el guión de la Guerra Fría. Y con esto nos despedimos el día de hoy de nuestra transmisión en Facebook Live. Y para los que no saben cuál es el guión de la Guerra Fría cubana, es resistir para permanecer en el poder. De eso se trata, y por supuesto hemos visto las consecuencias en nuestros países. Por lo pronto nos toca ya despedirnos. Para Facebook Live, insisto, en Instagram vamos a hacer una pausa y ya regresamos con una nueva transmisión donde tendremos al concejal del municipio Naguanagua, ya en el exilio, por supuesto, Tomás D'Ángel, quien nos va a denunciar, nos va a hablar en primera persona de lo que ocurre en las trochas entre Colombia y Venezuela. Así que, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.